Bendiciones, mis hermanos. La paz, el amor, la alegría de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Quiero compartir contigo algo maravilloso. Hoy tenemos con nosotros a un laico comprometido con muchos años de experiencia en esta comunidad, en este grupo de oración, Comunidad Virgen del Perpetuo Socorro, que se llama Jaime Rabid. Y te lo quiero compartir. Jaime es una persona que pues ha dedicado los últimos años a orar por sanación y liberación y sobre todo a ir a distintas ciudades a hacer congresos de sanación. En la actualidad, hace los primeros 15 días del mes, congreso va desde Bogotá hasta Bucaramanga y de Bucaramanga a Cúcuta. Para los que están fuera del país, esto es manejar muchísimos kilómetros, yo no sé cuántos kilómetros habrá, pero puede haber más de 1000 y pico de kilómetros y bueno, cambio de climas, altura, porque nuestro país es montaña, arriba, abajo, muchas curvas y muchas bendiciones. Mi querido Jaime, muy buenas, bienvenido. Por favor, preséntate ante nuestros hermanos. Doctor, muy buenas noches. Que la paz, el gozo, la alegría de mi Jesús pose sobre cada uno de los suyos. Dios me lo siga bendiciendo. Rico mi Dios por esta oportunidad que nos da para llevar esa buena nueva que el Señor liberó ayer, hoy y siempre. Entonces, mi nombre es Jaime Rabid. En este caminar me encuentro y me encanta cuando alguien de la comunidad dice, como es Educardo Barón, que estamos en este caminar no por santos, sino por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha metido la mano al fango para sacarnos de allí y hoy caminar y entregarnos, tratar de ser cada día mejores en Cristo Jesús a través de nuestro testimonio. Jaime, ¿cuántos años hace que el Señor te ha llamado con su misericordia a trabajar para Él? Hace 17 años, Bien. ¿Tú antes a qué te dedicabas? bueno, estudié en el hotelero, estudié culinaria, gastronomía, pero después me dediqué a fabricar un producto eh, chévere, rico, que nos fascinó, como es el maní. Entonces trabajé bastante con este producto del maní, lo comercialicé, me agradó, fue algo chévere, pero después el señor tenía otros planes. ¿Cuántos años comercializaste maní? ¿Cuántos años tú lo fabricabas? ¿Tú lo Sí, vendías? sí, sí, lo fabriqué, lo comercialicé, se lo llevé a tabernas cuando eso no existía. Empresas actuales como un Jack Nax, Frito-Lay, que fueron los grandes empresarios que nos cogieron y prácticamente se acabó la parte pequeña por empaque, por presentación. ¿Pero cuántos años duraste en tu trabajo con el maní? Di tú unos 15 años. ¡Wow! Bastante, bendito Dios. Bien, ¿y cómo fue esa transición de trabajar comercializando maní a trabajar para Dios? Bueno, creo que todo, pues en los sectores donde lo trabajaba, pues siempre es fuertecito el ambiente, ¿no? Allí donde trabajé tiempo en la carrera 18 con calle 13, donde era la estación de la Sabana, ¿cierto?
Allí antes salían un medio de transporte para Facatativá, Madrid, Mosquera, y en esa ruta nos íbamos transportando. Es decir, allí fui muy conocido. Muy bien. Es un ambiente bastante duro, ¿cierto? Donde se escucha mucha grosería, donde se escucha una cantidad de cosas no muy agradables. Al conocer de Dios, empezamos a pedirle al Señor, Señor, dame las formas de, yo quiero trabajar, te quiero ser más tuyo. Y ya el miércoles empezamos todos los miércoles que se los entregábamos al Señor. Entonces, ¿de qué forma? Nos íbamos todos los miércoles para la comunidad Virgen del Perpetuo Socorro. Allí para recibir, para empezar a saber algo del Santísimo, de su Eucaristía, del Santo Rosario, de la coronilla de la Divina Misericordia, de cómo empezar a sanar un pasado, a ser más agradables a los míos. Qué bien. Bueno, yo te pediría, Jaime, que para que sigamos esta conversación, lo hagamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Virgen María, te necesitamos presente en esta conversación. San José, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Angelito de mi guarda. Y te pedimos, Señor, que nos selles con tu sangre. Pero a partir de este momento te voy a pedir a ti que tú, si quieres, haz una oración muy cortica de sellamiento con la sangre de Cristo y pide Espíritu Santo para que nuestros hermanos vayan conociendo de tu espiritualidad. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que me lo aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hace y que en cada instante de mi vida estás conmigo. Yo quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión material. Fluye, Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos sea con la efusión del Espíritu Santo. Amén. Oración de sellamiento, Jaime, por favor. Cortita. Señor, como queremos hacer tu divina voluntad, te pedimos para que cada uno de nuestros sentidos sean sellados con tu sangre preciosa. Séllanos, Señor, séllanos. Como en Efesios 6:12 nos dice, Señor, que no le peleamos a potestades que vemos, que sean de carne y hueso, sino le peleamos a las potestades del aire, del fuego, de la tierra. Pues con tu sangre preciosa, Señor, sello el reino animal, reino mineral, reino vegetal. Sella, Señor, y quítale todo poder a toda potestad del aire, del fuego, de la tierra, de debajo de la tierra, de este mundo, del otro mundo. Sella, Señor, sella por tus benditas llagas, Señor. Sella, Señor, estos medios. Sella, Señor, sella, sella, sella. Y Señor, permite que todo el que nos está escuchando, haz un exorcismo, Señor, éfeta, ábrete oído, que tu palabra entre, penetre hasta lo más profundo, Señor.
a ti, hermanito, que empezaste a escuchar. Tócalos, Señor, tócalos. Más, más, Señor, más. Tócalos más, Señor, más, más, Señor, más. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, de instrumento que hace oración de liberación a instrumento que hace oración de liberación. Mi querido Jaime, preguntaba yo, ¿cómo fue? Bueno, entonces los primeros tiempos seguías trabajando, comercializando, fabricando maní, Fabricándolo, empacando, comerciándolo y lo vendías. Y los miércoles se lo dedicabas a nuestro Señor, yendo a la comunidad a llenarte de Dios. ¿Qué pasó después? empezamos a ver los evangelios. Y en los evangelios nos dábamos cuenta que habían distintos espíritus. Entonces encontramos espíritus que enferman, como lo que sucede en el evangelio de San Lucas 13:10. Hay un espíritu que enferma a una mujer durante 18 años. Ese espíritu se le posaba en su espalda, la mantenía encorvada. El Señor le impone manos y ella se endereza y empieza a alabar a Dios. Ahí tenemos un espíritu, muchas enfermedades son postizas. Ese es uno. En otro evangelio, en el evangelio de San Marcos 5, nos habla del endemoniado de Gerasa. Y con ese endemoniado tiene una legión de espíritus y como cosa curiosa es que el Señor empieza a hacer un diálogo con esos espíritus que se manifiestan y el Señor en su infinita misericordia les permite a esos espíritus que se vayan en unos animales como son en esos cerdos, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos clases de espíritus. Uno que está para enfermar, otro que es el que sale de los cementerios, que son legiones, y este otro es un espíritu distractor, lo vamos a encontrar en San Marcos 1:21, donde el Señor está en la sinagoga, donde le está hablando allí, y hay un espíritu que trata de distraer. Y este espíritu, el Señor lo reprende, pese a que le estaba haciendo esa propaganda, el Señor le dice, cállate y sal de él. En esa clase de espíritus, pues nos ha regalado el Señor la gracia de poderlos identificar para ordenarles en el nombre del Señor Jesús de Nazaret que se vayan o hacer oración por ellos para que partan en paz. Muy bien, mi querido Jaime. Muy bien. Sigamos hablando de esto y me parece muy bien que cites Evangelio textualmente, me parece maravilloso. Bien, pero estábamos compartiendo de que los miércoles se lo dedicabas al Señor y luego, ¿cómo fue que te fuiste dedicando más a nuestro Señor? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo me acuerdo que te invitábamos a salir con nosotros, a ir a los pueblos, a ir a otras ciudades, a hacer congresos, a trabajar en los colegios. Bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia cuando te decimos, Jaime, camina. Bueno, algo muy emocionante. ¿Por qué? Porque la primera vez que llego a la comunidad me empiezan a mostrar un Dios alegre, no un Dios que ha acomplejado, temido, no. Veo a las personas que participan allí y lo hacen con alegría, lo hacen con una entrega hermosa, por lo cual me empiezo a enamorar de la comunidad y empiezo a asistir y me empiezo a dar cuenta de cómo iniciamos al comienzo, como le decíamos, de un Dios que sanó ayer, hoy y siempre. Y allí le empiezo a clamar al Señor
para que me regale, para que me permita tener ciertos dones, ¿cierto? Entonces empiezo ya a ponerle mucho más cuidado a una Pascua, a un Pentecostés. Empiezo a clamar y el Señor empieza sorprendiéndonos y a darnos la oportunidad con mi don que nos dio con esa misericordia y empezamos a ir a mostrar ese Dios sanador, alegre, con esperanza, con un mañana. Para mí, pues fue delicioso, una de las primeras partes donde empecé a enfrentarlo por la oportunidad que me da el DOC, que me voy hacia un lugar, hacia Oiva, Santander. Entonces me fui para una semana antes de Pentecostés y Dios mío, allí fuimos a preparar el camino esos 8 días para ese Pentecostés donde llegaba la comunidad y ese día hubo un gran trancones al salir de Bogotá. Allá empezaba hacia las 7 de la noche en el templo de Oiva de San Miguel Arcángel. Empezaba allí la vigilia de Pentecostés a las 7 de la noche. De Bogotá a Oiva hay una distancia de unas 6 horas, bien andadita, 6 horas. El DOC eran las 4 de la tarde y no se podía salir de Bogotá. Y entonces tocó empezar a enfrentar ese congreso con todo el miedo, diciendo, Dios mío, todas las piruetas, permite, Señor, abre los caminos para que llegue la comunidad, nos salve. Fue una de las experiencias lindas allí. El Señor nos bendijo, ya llegó mi DOC, descansamos profundamente. Al llegar la comunidad fue gran alegría y el templo estaba llenísimo. Al otro día hemos ya dirigir un poquito de oración y después estuvimos en el colegio de Oiva con esos jóvenes y esos muchachos llorando, primero porque no querían como poner algo de atención y oramos y uno sentiría, no pasó nada, pero los muchachos al ir saliendo se empezaron a caer. Ya regresan y ahí sí fue, Dios mío, Señor Jesús, qué liberaciones, pero ante todo la conversión de esos jóvenes. Hoy estamos en Oiva con la conversión de muchas niñas que se dedicaban a cosas no muy buenas allá en ese colegio. Hoy sí podemos decir que esas niñas tuvieron una experiencia con el Señor, una experiencia con la Santísima Virgen María y desde ahí ofrecen rosario, ofrecen visita a Jesús Eucaristía. De hecho, nuestro padre quedó bastante sorprendido con la efusión, con ese, él le llamaba, el padre Esguera decía, qué bueno por ese avivamiento, porque se sintió en Oiva. Y fue una de las experiencias lindas en que ya venía caminando con la comunidad, pero fue la primera que me tocó pues casi que enfrentar, ¿no? Pero ya llegó el auxilio de nuestro director y los demás de la comunidad, que fue gran bendición. Bueno, de esta compartir, como estamos hablando en instrumentos de liberación, te quiero compartir un poquito. Estábamos en Oiva, es en el departamento de Santander, en nuestro país, y en la parroquia San Miguel Arcángel, porque lo nuestro es apoyar párrocos y vamos gratuitamente. En este momento estamos en pandemia, entonces estamos hablando de que eso pasó. ¿Quién sabe qué tendrá el Señor hacia adelante? El caso es que, imagínate que para el Congreso
estábamos en el Congreso, terminamos el Congreso, y un señor que era el coordinador del colegio me dice, si usted quiere, mañana le pongo el colegio a los pies de la Virgen María. Le dije, ¡claro! O sea que no lo tenía en planes nadie, solo Dios. Y entonces nos fuimos al colegio y esa mañana fuimos a poner nuestro videobeam, llevábamos un DVD nuevo y fuimos a ponerlo, no funcionó. Nuevecito, no funcionó. Bueno, otro DVD nos lo prestaron, no funcionó. Un tercer DVD del colegio, no funcionó. Conclusión, el señor no quería que se diera la conferencia como habitualmente la dábamos. Porque mis hermanos, nosotros hemos entendido que el obstáculo es bendición. No es decir, ni más faltaba ir a decir es que el diablo no dejó. No, Señor. Aquí sobre nuestra vida, la tuya y la mía, solo Dios tiene poder. Y entonces hicimos alabanza. Al terminar la actividad, que era de 8 de la mañana hacia las 12:30 o 1 de la tarde, habíamos tenido una pequeña falla de que un profesor no le gustaba nuestra vida católica y se había encerrado con algunos alumnos en un salón. Y el coordinador viene y me dice, ¿y usted qué opina de ese profesor? Nada. Y no pueden venir los alumnos. No hay problema, lo que Dios quiere. A la salida, se van los muchachos, tocaron el timbre, ellos tienen que coger sus buses para las veredas y demás. Y vienen dos niñas y un joven, el joven en muletas. Y nos dicen las niñas, ¿podría orar por él? Claro, le imponemos las manos a ese joven y las que caen gritando y liberando son las niñas. Y los alumnos, al oír estos gritos, corren a ver qué es lo que pasó. Y vienen y nos rodean y decimos, no señores, esto no es mirando, es orando, manos abiertas, ojos cerrados, pensamiento en Cristo. Y ¡pum, pum, pum! Van cayendo unos y otros y otros y otros y otros, Dios mío. Y va pasando la tarde. En esas viene la rectora del colegio y me dice el coordinador, ella ahora está yendo a otras iglesias no católicas. Bueno, al principio ella con indiferencia y tal, se sienta por ahí a observar. Y para poder terminar esta experiencia, que hay muchos muchachos en el piso de liberación, oramos rosario. Y cada uno, una Ave María, participando todos bien dispuestos. Y así los logramos sacar de liberación. Y así nos dieron las 5 de la tarde. Eso te comparto de hoy, va. Bueno, pero cuéntanos tú más, Jaimito, sobre experiencias de liberación. Vamos bien, vamos bien. Experiencias de liberación. También una hermosísima es de lo que el Señor hace, su respaldo tan hermoso. Nunca nos deja quedar en vergüenza, ¿verdad? Nos sucedió, nos fuimos para trabajar hacia la parte del Cauca, para evangelizar y con 8 días de anticipación preparando un encuentro que íbamos a tener hacia la parte de Silvia Cauca y me pareció muy hermoso que empezamos a hacer alabanzas y empezamos a orar por, por liberación, pero haciendo alabanza y pidiendo signos, ¿cierto? Entonces, una de las formas que tiene, por ejemplo, mi doc es, va verificando de una vez la obra del Señor. Entonces, Merced, ¿quién se siente mejor de los hombros? ¿Quién se siente mejor de sus piernitas después de la alabanza? Y empezamos a dar testimonio, soy yo, soy yo. Me sorprendo cuando el que levanta el brazo es mi sacerdote. Y entonces el sacerdote dice, soy yo. Mi doc lo mira como diciendo, ¿cómo así? ¿Es verdad, Señor? O sea, también hay misericordia para los sacerdotes, hay sanación, sí, claro. Y el sacerdote dice, sí, soy yo. Y nos empieza a dar testimonio de lo que había pasado con él. Y que él cogió el micrófono y empieza a decir, mire, esto no lo sabía, sino
mi obispo unos sacerdotes. Yo encontré un gato muerto allí en mis ornamentos y no había forma de que entrara el gatico a ese cajón de los ornamentos. ¿Qué pasaba con ese sacerdote? Dios mío, ni siquiera le iban para que les confesara. Entonces, allí nos damos cuenta de la atadura y que el mal sí se lo hacen y tiene formas y sí se transporta. Entonces, eso me impactó que fue a través de mi sacerdote, o sea, de un sacerdote. Esa fue una experiencia en Silvia, Cauca, donde después la misericordia del Señor, el día domingo, nos reunimos con otro sacerdote y nos dieron un espacio pequeñito, pero en ese espacio pequeñito, Dios mío, eso cayeron, como dice mi doctor, hasta repetidos. Entonces, allí viendo el amor y la misericordia de Dios, muy sorprendido de lo que el Señor hizo allí en Silvia, Cauca. Sí, bueno, imagínate, por ejemplo, cuando Jaime dice que él fue primero. Es como un Juan el Bautista que iba adelante, como cuando el Señor mandaba a los apóstoles de dos en dos a donde él iba a ir con los apóstoles. Pues sí, esto es muy hermoso. Yo me acuerdo que estábamos días antes del encuentro grande. Era la primera vez que se hacía un congreso en ese lugar y un congreso carismático. Y entonces nos encontramos a tomar onces con el sacerdote y para que nos conociéramos. Y él nos dice que tiene misa en la parroquia. Le dimos, padre, lo podemos acompañar, educarlo con el piano, cantamos con él, vamos. Y cuando hemos terminado la experiencia, hacemos alabanza y yo digo, hay una persona que recibió sanación en un brazo. ¿Quién es? Y hermanos, nadie levantaba la mano para decir, soy yo. Y otra vez el Señor, hay alguien que está sanado, un brazo, ¿dónde está? ¿Quién es? No teme levantar la mano. Y nadie. Ay, Dios mío, cuando en él se viene el Padre y levanta la mano y dice, soy yo. Y se agarra a llorar el Padre. Y nos abrazamos con el Padre y el Padre lloraba y nosotros también. Y la comunidad lloraba. Y qué bendición tan grande. Y después hubo como 2000 personas. Y el padre con quien celebramos la mitad del Congreso es el padre Guillermo II, muy conocido en Cali y muy amado por Monseñor Rafael Morales. Bueno, Jaimito, cuéntanos otra experiencia que te acuerdes de tu acercarte a Dios y de que el Señor te ha ido usando. Por ejemplo, te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que tú te enfrentaste a una persona afectada por un demonio, por un espíritu, por un alma en pena y te tocó solo enfrentarte a este caso? Pues cuando me tocó enfrentarme a una fuerza maligna con mi esposa. Con tu O sea esposa. que lo viví en carne, sí, con mi esposa. Cuéntanos, ¿cómo fue esto? Nosotros orábamos en la comunidad, tu señora tuvo Sí, liberación y luego, ¿qué sí. pasaba? Cuando tú llegabas a la casa, ¿qué pasaba? Bueno, empezaron a orar allí en la comunidad. Me acuerdo mucho que era un domingo 13. Los domingos 13 se hacía oración allí en la comunidad Virgen del Perpetuo Socorro, en una bodega teníamos linda, donde se glorificaba al Señor de una forma hermosísima. Y en los 13 siempre ha sido pues una fecha muy especial para la Santísima Virgen María. Allí se empezó ese domingo 13, le hicieron oración a mi esposa. Yo, bueno, llegábamos de trabajar y ella, al llegar a la casa, ya llegamos, ella lloraba y lloraba y lloraba. Y yo, negra, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Es lo otro. Y ella lloraba porque era que toda parte que abría de la Biblia encontraba ruina.
por lo cual a toda llore, 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 y yo le decía, mamita, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Pero ella no me decía nada y seguía llorando, por lo cual pues empecé a orar lo que por ahí medio sabíamos y le dábamos paz y pasó ese día. Pero ya después en la comunidad oraron por los niños que no habían visto la luz de este mundo, porque mi esposa cuando se oraba por liberación cogía una posesión fetal y lloraba. Entonces, en esa oportunidad, le reprendieron a mi esposa trabajos que habían hecho con bebés que no vieron la luz de este mundo. Y eso fue terrible. Eso llegó en una desesperación muy brava. El doc le hace oración, le brinda la paz, venimos de la comunidad, pero ya nos llegamos a la casa y en la casa a las 12 de la noche, 12 y media, se empieza a manifestar. Y la cosa, Dios mío, que si no hubiera sucedido de esta forma, difícil estaríamos en este caminar. Pero la misericordia que tuvo el Señor me dio uno de los signos. La cama se empezó a levantar. Esto es Dios santo, digamos que estamos chiflados, locos. Pero eso sucedió con mi esposa, se empieza a levantar la cama. Yo voy a salir corriendo, pero me acuerdo que están mis hijos. En ese entonces tenía dos de mis hijos, son Cindy y Hassan, y me acordé de ellos y por eso no salí corriendo, pero escucho algo que me dice, no sé qué, que le brinde la paz. Y yo empiezo a brindar con ese miedo, pero empecé a brindar la paz y eso empezó como a bajar. Y empezamos ya, entonces le preguntamos y eso se manifiesta diciendo que había sido un bebé que habían abortado y que para hacernos daño, para separarnos, para dividirnos, nos habían enviado, le habían enviado a ese fetil. O sea, el alma del bebé. Sí, sí. Bueno, Sí, ¿y qué que más habían siguió hecho después? ¿Qué más siguió maleficio, después? habían hecho maleficio con ese bebé. ¿Y qué más siguió, Jaime, en ese proceso de liberación de tu señora? Bueno, pues en ese proceso de liberación, ya, Dios mío, empezamos a orar por los niños que no habían visto la luz de este mundo, empezamos a luchar contra el aborto, empezamos a orar por los bebés que hubieran sido abortados de nuestro linaje, y empezamos a entregar a la Santísima Virgen María para que ella sanara. Y de hecho fue un proceso que dura con mi esposa más o menos unos 7 años, porque la sanación y la liberación son un proceso. Allí me lo enseñaron. Por eso lo decía, que en este caminar no estamos por santos, sino por la misericordia del Señor. Eso nos invita a reflexionar de un pasado, ¿cierto? De qué era lo que estaba pasando con nuestras vidas. Y el problema es, nos damos cuenta pues que eh, nuestros seres queridos, nuestra familia había practicado el espiritismo, en cierta forma se habían hecho operar por el hermanito José Gregorio Hernández. De hecho, yo lo recomendaba, pero ya después empiezo a conocer la Comunidad Virgen del Perpetuo Socorro de Deuteronomio 18:9, donde nos dice el Señor, cuando tú entres en la tierra que tu Dios te va a dar, no imites aquellas abominaciones de aquellos pueblos, que nadie haga pasar a sus hijos por el círculo de fuego,
que nadie practique la brujería, la hechicería, el espiritismo, que consulte a los difuntos, porque eso es abominable para Dios. Muy bien, Jaime. Bien, y este proceso de liberación, ¿en qué influyó en la vida tuya, en tu matrimonio, en tu economía? ¿Qué cambios hubo? Bueno, yo diría que casi un 90%, ¿cierto? Tocó dejar un pasado, una vida que siempre no le hacíamos mucho bien al pueblo. Nos agradaba el noveno mandamiento, la ley de Dios, poco lo cumplíamos. Ese no desear la mujer del prójimo, me causaba mucha curiosidad cuando el doc decía, eso no hay como los cepillos de uno, los zapatos de uno y la mujer de otro, pero la cosa no es así. Entonces empezamos a dejar el traguito también, y de hecho por eso le pido al Señor ya que nos dé en otro lugar cómo defendernos, cómo trabajar desde otro, porque ya empieza como a molestar la grosería y estas cosas. El de reunirnos con cantidad de amigos, ¿para qué? Pues para hablar de las viejas, para decir qué era lo que hacíamos, ¿no? Entonces ya empieza como a incomodar, y yo también les empiezo a incomodar a ellos, porque el hablar de una experiencia con el Señor, ya los amigos empiezan a incomodar y los empiezan como a sacar a uno y a decir, no, qué tipo tan aburrido. Entonces ya nos hacían el feo, ya no era tan agradable sentarnos con ellos. Entonces ya eso de que tomábamos 2, 3, 4 veces en la semana, no, cambió. Y entonces le decía al Señor, bueno, Señor, para ti fácil y yo al trago lo dejo. Y pero las viejas, ¿cómo le vamos a hacer? Que a mí me fascinaban. No, ya me fascinan, pero ahorita son remedios caseros. ¿Cómo así remedios caseros? A mi esposa la corremos a pico, ¿no? Ahora la amamos, se cayó ese telón, la veo bonita, la veo linda, la veo como la mía. ¡Qué bien! Entonces nos cambió la vida por completo. Nuestra economía mejora. Lo que ella veía en ruina, 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 el Señor nos ha bendecido. Mi querido Jaime, quiero preguntarte de los casos más hermosos que me puedas compartir del actuar de nuestro Señor Jesús, de la intercesión de la Virgen María en estos 17 años. Bueno, uno de los casos muy bellos es a través de un sacerdote, se llama el padre Josué Torres González, él es de la diócesis de Barbosa. Este sacerdote le entra una bacteria y se empieza a sentir muy malito y lo trasladan de la parte de Barbosa, de un pueblo, eh, y lo envían para Bogotá. ¿Quién acompañó a ese sacerdote? Su papito y su mamita, un par de campesinos, y en la ciudad de Bogotá, pues la cosa era muy complicada porque ellos no conocían a nadie. Y acá el padre estuvo 6 meses en Bogotá. El sacerdote, entonces, después de 6 meses, es trasladado hacia la parte de Bucaramanga. Allí en Bucaramanga, su situación empeora. Alguien se entera, el hermano de otro sacerdote, se entera que él es sacerdote, nos da la información y ya lo habían trasladado de la clínica, lo habían enviado para la casa, pues para que pasara allí como los últimos días. De hecho, el padre dice, eso yo sentía que iba a colgar los guayos. Entonces,
lo envían para una casa en pie de cuesta allá en San Carlos, porque hay un familiar suyo, es una como sobrina, pero lejana. Y esta mujer es testiga de Jehová. Y estaba allí mi sacerdote en un cuartico de 3 por 3. Había una cama y había una estera. En la estera pues se quedaba su papito y su mamita que celebraban ese año las bodas de oro, sus 50 añitos. Entonces imaginen el par de bien. Allí se quedaban en el piso. Nosotros al saber se lo comunicamos a la parroquia de San Carlos en Piedecuesta y el padre permitió y fue y le hizo una oración a su colega, a su sacerdote, y le permitió a una ministra de Eucaristía que le llevara a mi Jesús sacramentado. Nosotros fuimos, y digo fuimos porque fui con otro sacerdote, con el padre Nelson Jaimes. Él impone las manos, él siente un traqueo y desde ahí el padre empieza a sanar y a levantar. Nosotros le estuvimos orando durante varios tiempos, conseguimos unos arcángeles que nos apoyaron y se le empezaron a pagar unas terapias. Él estaba completamente vegetal, no hablaba nada, sus uñitas estaban encarnadas, su dentadura ya pueden imaginarse cómo estaba su boquita, se la pasaba babeando, pero siempre se le veía una sonrisa, no hablaba nada. Y entonces dijimos, el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a levantar. Y para los cortos, bueno, el Señor lo levanta y ya conseguimos unos ángeles, arcángeles, que le decimos nosotros a esas personas tan lindas que nos apoyaron y le pagaron para que le arreglaran su boquita, sus uñitas que estaban encarnadas, todo. Y la cosa es que se empieza a levantar este hombre y hay una persona que dice, mire, este apartamento, porque empezamos a tener dificultad, porque su familiar era testigo de Jehová y entonces ya no nos permitía la entrada allí para ir a visitar a nuestro padre. Entonces una persona nos dijo, mire, este es mi apartamento, tome las llaves, no me van a pagar un peso. Pero el padre dijo, no, sintió como pena, vergüenza, y esa persona nos dijo, entonces busquen una casa donde él se sienta cómodo. Y nos fuimos, nos buscamos esa casa, y ese día que encontramos la casa, allí ese día, con toda la dificultad y todo, pero celebró la Eucaristía en ese lugar. Y desde ahí se empezó a recuperar, se empezó a recuperar. Hoy, Dios mío, ya casi no nos acompaña porque eso es mucho el trabajo que le sale a él. Está allí en pie de cuesta. Entonces, ha sido una de las experiencias que vemos que con Dios siempre hay un mañana, hay una esperanza. Entonces nos ha Muy pasado bien. cantidad de cosas especiales con los sacerdotes. Ahorita casualmente tenemos a nuestro padre Eber Monsalve, que lleva 30 años con la diócesis de Bucaramanga, que él nos vio con misericordia, pero a él hace ya 5 años le venían haciendo diálisis. Ahorita ya recibió el trasplante de su riñoncito. Entonces, la frase que tiene es, Dios, ¿cómo pagarte todo el bien que me has hecho? Salmo. Y esas han sido nuestras experiencias en sanación, de liberación, pues ya con otras personas, Dios mío, que uno queda aterrado, que sí hay cantidad de enfermedades postizas, personas que muchas que terminan en San Camilo, aquí en Clínica de la Paz, y cómo se les hace oración de liberación y ya esos se empieza a romper una cantidad de cosas
personas que tenemos que nos dicen, oiga, mire, es que parece que el cuchillo me hablara y me dice que vaya y se lo entierre a mi hijo. Y ya ahorita me dicen, no, desde que venimos a las oraciones, mi vida cambió para bien. ¿Y qué hicimos nosotros? No ponernos a hacerle preguntas, sino en poner manos, orar, y lo que hay allí se manifiesta. Bueno, háblame de un caso concreto de liberación en que un espíritu te haya hablado, en que se te haya manifestado algo. Cuéntanos, por favor. Bueno, cantidad de espíritus que empiezan a amenazar y a decir, yo no la suelto, yo no lo suelto, este es mío. Muy concreto, por ejemplo, tenemos una persona que él era mulero, eh, y este hombre, pues ustedes saben que los muleros les fascina ñongo ñongo fuera de casa. Y entonces a este hombre la cosita ya no le funcionaba y entonces me puso a orar por su pajarito. Y le pusimos manos y se empezó a torcer ese hombre. Bueno, y entonces ya después de la liberación nos dice, y lo que manifestó allí, nos decía que qué le había pasado. Hermano, que usted está lejos de Dios, que mire cómo es eso, el sexto mandamiento, la ley de Dios, que su merced no lo sabe. Y bueno, la cosa es que el papá y el hijo nos decían, sí, mire, no hay brujo de Colombia que nosotros no conozcamos. De hecho, él tenía unas tractomulas y se las vendió para dárselo a los brujos. A nosotros sí nos llegó con las moneditas, pero así. Pero este hombre es de una gratitud. Hoy, el mejor pago para una persona que hace oración de liberación es que la persona permanezca en el Señor. Y don Carlos Rodríguez hoy permanece en el Señor. Eh, ya él es una de las personas que hace 4 rosarios, pero un rosario chévere, bien, meditándolos. Y era un hombre que, ay Dios mío, Señor Jesús, eh, llegaba y era muy mal portadito con su familia, todos eran mal portadito. Hoy, después de que nos conoció 27 años, llamó a su esposa, la llamó para pedirle perdón. Entonces, es una de las experiencias lindas cuando nos hablan estos espíritus que empiezan a decir, este es mío, no lo suelto. No, la persona empieza a hacer cambios en su vida y Dios lo empieza a respaldar. Hoy esta persona está en Puerto Gaitán, en es el único que está viviendo en la casa cural, allá en Puerto Gaitán. Se llama Carlos Rodríguez y está, imagínense, el sacerdote de allá de alquilado, él es el que dirige el rosario a las 5 de la tarde, con 4 o 5 viejitas en Puerto Gaitán, él es. Entonces, de estas experiencias, que era un señor que, Dios mío, solo ve uno grandote, no se empezaba a saltar y a hacer un poco de monerías y cosas ahí, y alegue que no lo soltaba y que no lo soltaba y que no lo soltaba. A su hijo, la misma historia. Su hijo, para la gloria del Señor, hoy él se casó después de llevar en unión libre 19 años con esa mujer. Hoy es casado y se casó porque le empezó a pedir al Señor y que él quería comulgar, quería recibir a Jesús sacramentado. O sea, lo hizo, se casó por amor a Jesús sacramentado, porque quería recibir la divina forma, la hostia consagrada.
Jaime, ¿y cómo es que tú viajas de Bogotá a Cúcuta todos los meses, los primeros 15 días del mes, vas de lugar en lugar haciendo congresos, apoyando en parroquias, apoyando grupos de oración? ¿Cómo es esto? Eso es toda una locura lo que nos enseñó nuestro director de comunidad, de ir, nos pasa como el circo de pueblo en pueblo. Por la misericordia de Dios, no hay costos, divina providencia, abandonándonos en el Señor, diciendo, Señor, queremos hacer tu divina voluntad. Entonces caminamos, Dios mío, arrancamos de aquí muchas veces, nos agrada más viajar en la noche, hacer coronilla, Santo Rosario, coronilla a 3 de la mañana, en pleno viaje, nos vamos escuchando alabanza, haciéndolo, entonces llegamos hacia Bucaramanga, 8 horas de viaje, donde nos vamos hablando del Evangelio, nos vamos hablando de Dios, nos vamos en alabanza y pidiéndole al Señor que nos respalde a cada lugar donde vamos y que nuestra carta de presentación es la Santísima Virgen María. Entonces, lo que nos enseñó nuestro director de comunidad, el peregrinar, el llevar a la Santísima Virgen María como carta de presentación y que ella nunca nos deja quedar en vergüenza. Es toda una locura, pero una locura en Cristo Jesús, y de felicidad, de gozo, de alegría, pero que hay un kilometraje, claro, claro, el Señor nos bendijo, nos regaló un carrito prácticamente con 0 kilómetros y en un año le recorrimos 45, 44 mil kilómetros. Dios mío. Entonces ya vemos cómo es ese. Entonces estamos aquí, allí, hoy desde Colombia, mañana vamos a ver dónde nos tiene el Señor. Mm, bien, mi querido Jaime, y cuéntame experiencias en parroquias, tú con los sacerdotes, con los párrocos, que un laico venga a dirigir, ¿cómo ha sido esa experiencia? Uy, Dios mío, nos ven con una misericordia. Varios sacerdotes nos dejan y nos han dicho, esta es su casa, esta es su casa, ha sido muy lindo, las experiencias muy hermosas con sus Eucaristías, los sacerdotes se dan cuenta que nosotros no vamos con el ánimo de hacer rancho aparte, sino de formarles, llamarle la grey, ¿no? Para que ellos la empiecen a pastorear. Entonces nosotros no vamos a pelearles, sino le vamos a pelear al brujo, al hechicero, al espiritista. Nos vamos a Dentro de, animar para que visiten a Jesús Eucaristía, para que haya ese avivamiento, para que ofrezcan rosario, coronilla, con un Jesús, con un mañana, con una esperanza. bueno, yo entre los sacerdotes que he conocido por ti es el padre Nelson Jaimes. Con él compartimos también, pero cuéntanos tú cómo fue la experiencia con el padre Nelson Jaimes. Con el padre Nelson Jaimes fue algo muy bonito. Él es un sacerdote allente y este sacerdote estuvo en la parte de Perú, estuvo en Putumayo y estuvo allí nomás en África. En África estuvo 5 años y le dio 21 veces paludismo. Entonces, por su salud, lo enviaron de nuevo para Colombia. Él viene y en acción de gracias hace una Eucaristía a su familia en su casa. Y ese día su hermana entra en liberación. En esa acción de gracias empieza a entrar esta mujer en liberación. Y entonces el padre se queda aterrado
y dice, ¿qué es lo que le está pasando a Nancy? No, que está en liberación. ¿Qué es eso de liberación? Y entonces paró la Eucaristía y era el 1 de enero. Entonces le dijeron, no, pues a ella está en un proceso de liberación y se lo hace Jaime. Y entonces el padre, al saber que era un proceso de liberación, empezó a buscar en la diócesis, porque él es de la diócesis de Ocaña, empieza a buscar sacerdotes para que miren a su hermana qué es lo que pasa. Y se da cuenta y no encontró sacerdotes que le hicieran oración de liberación o un exorcismo. Para el exorcismo le empezaron, entonces encuentra por fin a un sacerdote más hacia la parte ya de Bucaramanga, al Padre Jesús, y el Padre le da un formulario para que lo llene y le dice que regrese que regrese al mes. Y esto pues como que desilusiona a las personas, ¿cierto? Entonces, llámenlo. Y entonces nos han llamado el 2 de enero y casi no le contestamos. Pero ya el 3 sí contestamos y nos encontramos. Entonces ese padre me dice, mire, yo soy el padre Nelson Jaimes. ¿Qué posibilidad hay de que tú vengas a San Alberto? Le dije, todas, padre. Y nos fuimos. Y en San Alberto, el padre estaba pensando que yo era un viejito, esto, entonces Pero perdóname, sorprende al Jaimito, vernos. Jaimito, perdóname un segundito. Es por factor tiempo, hoy se nos acaba este programa, pero Queden continuará. Te esperamos mañana a esta misma hora en este mismo canal YouTube, Grupo Oración Virgen del Perpetuo Socorro, para compartir la experiencia de liberación de Jaime Ravid, miembro de este Grupo Oración Comunidad Virgen